Estamos en el día jueves 6 de agosto de 2020. Como les anunciábamos esta mañana, vamos a conversar con la ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé. El Salvador, como todos sabemos, ha establecido un nuevo calendario de activación de la economía en medio de un proceso que implica una de las más fuertes caídas, producto de una pandemia, la pandemia que viene viviendo el mundo desde hace algunos meses. En el caso de El Salvador se comenzó a hacer sentir desde el mes de marzo. Estamos a agosto y el panorama no pinta muy bien. Ya veíamos algunos reportes donde vemos algunos negocios cerrados, pero en medio de todo esto hay un plan de rescate económico, hay una serie de acciones. La pregunta es cuál es el impacto que esto va a tener realmente en la generación de puestos de trabajo o en salvar puestos de trabajo en medio de una situación como esta, y también cuál va a ser el impacto en todos los rubros de la economía. De esto vamos a hablar, así que vamos a poner algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestra invitada de hoy. La ministra de Economía, María Luisa Hayem, habló sobre el golpe que está dando la pandemia del COVID-19 en la economía mundial. Explicó que el gobierno trabaja para que dichas afectaciones impacten lo menos posible en la economía salvadoreña. Señala también que la prioridad del gobierno es la población y que no la dejarán a su suerte ante la crisis sanitaria por la que atraviesa el mundo. Hayem mencionó que una de las medidas tomadas para ayudar a las familias en su economía fue el trabajo que se hizo de manera conjunta con el sector financiero para diferir pagos y el historial crediticio no se viera afectado. También destacó el fideicomiso para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas. El gobierno lo tiene claro, no vamos a dejar a la población en ningún momento, señaló. Sobre el tema de la reapertura económica, la ministra explicó que están sujetos a las decisiones que toma el Ministerio de Salud con base al desarrollo de la pandemia del coronavirus. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre este y otros temas con la ministra de Economía, María Luisa Hayem. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, mañana de jueves, un periodo en el que deberíamos de estar de vacaciones, pero obviamente esta situación obliga a que se trabaje y que se mantenga a flote el país en medio de esta situación que ya sabemos es una situación emergente que ha cambiado la vida de todos. Así que en este día jueves le damos los buenos días a María Luisa Hayem Brevé, ministra de Economía. Señora ministra, un gusto que nos acompañe y bienvenida a este espacio nuevamente. Gracias, Manuel, es un gusto estar aquí nuevamente. Gracias por permitirnos llegar a los hogares salvadoreños que nos sintonizan. Efectivamente es época de vacaciones, pero para este gobierno no hay vacaciones. No paramos, continuamos trabajando porque sabemos la difícil situación que enfrentan nuestros empresarios, nuestros hogares, y queremos hacerlo todo para poder mitigar y reducir el impacto de esta crisis en nuestros hogares. Precisamente, ministra, comencemos hablando de esto. ¿Cómo describe usted los pasos que se han dado para amortiguar ese golpe económico que representa una pandemia? Y sabemos que es una situación que viene desde el mes de marzo, una situación que ha sido difícil por momentos, pero que continuamos aquí. ¿Cómo describiría usted esos pasos que ustedes han dado? Sí, nosotros como país veíamos señales muy positivas de crecimiento. Cerramos el año, los últimos 2 trimestres del año 2019, habíamos crecido en promedio 2.9%, que era superior a lo que habíamos experimentado en los primeros trimestres del año. Veíamos muy positivo que nuestras exportaciones crecían más del 2%. A partir de mediados de marzo, como lo mencionas, Manuel, llega esta pandemia a nuestro país, pero en el mismo momento que se toman medidas de confinamiento, en ese mismo momento el Gabinete Económico anuncia medidas para poder mitigar el impacto de la crisis en nuestros hogares y en las empresas. Ejemplo de estas medidas fue el bono de los $300 que se brindó a más de 1 millón de familias, los paquetes alimentarios, claro, que continuamos todo el gobierno desplegado para poder llegar a toda la población que las necesita, el trabajo que se hizo con el Banco Central, la Superintendencia del Sistema Financiero para poder diferir pagos de créditos sin afectar el historial crediticio de los salvadoreños, y disposiciones que se desarrollaron desde el órgano ejecutivo para poder implementar una medida que le permitía a los hogares el diferimiento del pago en servicios básicos como la energía,
el agua, pero también en el área de telecomunicaciones. Esas son solo algunas medidas que quisiera resaltar, que se han venido tomando desde que inició la crisis. El mandato del presidente Nayib Bukele es no dejar a ninguna familia desatendida, y es por eso que de forma paralela a estas medidas que menciono hemos venido trabajando en un plan de reactivación económica. Como quizás ya muchos de los que nos sintonizan habrán escuchado, claro. Una de los más grandes proyectos que tenemos para la reactivación es el fideicomiso de los $600 millones, que esperamos que en las próximas semanas pues ya podamos echarlo a andar después de este lapso que tuvimos mientras la Asamblea Legislativa pues analizaba y aprobaba este decreto. Esta es solo una de las medidas de muchas otras que estamos impulsando desde el gobierno, desde el órgano ejecutivo, para poder restablecer esos empleos que se han perdido y para poder restablecer esos ingresos en nuestros hogares. Quisiera mencionar algunas de ellas, claro. Manuel. Aparte de este fideicomiso que va a atender el reto más grande al que nos enfrentamos como país desde la perspectiva económica, que es la falta de liquidez para poder acceder a capital de trabajo, nosotros estamos trabajando para poder mantener nuestras inversiones y para que éstas puedan crecer. Estamos con acercamientos constantes con nuestros inversionistas locales e internacionales para ver la forma en que ellos puedan incrementar sus operaciones. Sabemos que es un reto grande, sabemos que la contracción de la demanda mundial también nos afecta a un país tan pequeño y tan conectado con el mundo, pero estamos optimistas que nuestras mismas empresas que ya están aquí en el país podrían ser, y nos lo han mencionado, tengo que decirlo, varias de ellos continúan con sus planes de inversión que traían desde antes de la crisis. Así que como gobierno estamos comprometidos a facilitar y a crear todas las condiciones necesarias para que estas empresas puedan crecer, y también que empresas internacionales que ya estaban viendo a El Salvador a finales del año pasado y a inicios de este año como un lugar donde invertir, pues retomen esos proyectos y ojalá en el corto plazo podamos ver una reactivación en el tema de empleos en nuestro país. Ministra, un punto importante en esto es, el gobierno, bueno, viene la crisis generada por la pandemia. El gobierno dice necesitamos un plan económico que permita pues sacar a flote al país en medio de esta situación, porque se dan dos crisis de forma paralela, la crisis sanitaria y la crisis que se viene en la economía por toda la paralización de actividades, por todo el cambio que hay que hacer en medio de las actividades para evitar los contagios, y esto pues implica la paralización de muchos negocios. ¿Cómo califica usted el avance del plan económico del gobierno? Estamos a agosto. ¿Cómo califican ustedes ese avance de ese plan que anunciaron y que, bueno, incluía pues el adquirir deuda por $3.000 millones, incluía ayudar a las micro pequeñas empresas, incluía pues lo que decíamos del fideicomiso? ¿Qué tanto se ha avanzado? Porque de pronto quizás solo hemos visto la discusión que se ha dado entre el Ejecutivo y el Legislativo por el tema de los fondos, por el tema de que si pandemia, que si se declara una cuarentena o que no se declara una cuarentena, pero ¿cuál es la evaluación que tienen ustedes respecto al avance de ese plan económico? Sí, gracias Manuel, ese es un tema muy importante, compartir la perspectiva desde el gobierno y una perspectiva objetiva que los mismos organismos internacionales han reconocido que El Salvador ha sido uno de los países que ha invertido más en poder mitigar y sobrellevar la crisis en el país. Así que en cuanto a qué avances han habido, son avances que ni en una época con crisis este país había visto un despliegue para poder entregar paquetes alimenticios, un despliegue, alianzas con el sector privado, con el sector bancario para poder entregar los $300 a la población beneficiada. Así que en ese sentido puedo decir que los avances han sido significativos y han sido con una reacción en el muy corto plazo. Hemos pasado de una parálisis y una inercia que veíamos en gobiernos anteriores a poder actuar en época de crisis, que como todos sabemos es muy difícil, pero se ha hecho todo lo posible para poder sobrellevar esta situación.
En cuanto a los siguientes pasos, bueno, como sabemos, ya hay un plan de reapertura también, que fue un plan desarrollado de la mano con el sector empresarial, en donde los mismos empresarios se comprometieron a trabajar en el área de concientización, apoyarnos en cómo reducir el impacto, el contagio del COVID-19 en el sector informal, en el sector transporte. Estamos trabajando de la mano en dar seguimiento a esta mesa de reapertura que nosotros establecimos, y quizás somos uno de los pocos países en el mundo, si no el único, que de la mano con el sector empresarial desarrollaron un plan de esta magnitud. Aparte de estas dos áreas que menciono, en cómo mitigamos el impacto de la crisis, cómo realizamos una reapertura ordenada, también estamos trabajando en dos áreas adicionales. Por una parte, en la reactivación económica, que es la que mencionaba, en la cual ya estamos retomando proyectos que ya venían desde antes. Así que, regresando a la pregunta, ¿qué tan avanzados vamos? Creemos que vamos bastante avanzados. Nuestros proyectos de facilitación de comercio, que ya ahorita nuestro plan lleva un avance del 40%, ahora son más relevantes que antes. Ahora es cuando más necesitamos los productos, insumos médicos, productos relacionados con la pandemia, y ahora es cuando más necesitamos ser competitivos. Nuestro plan de facilitación de inversiones, de poder brindar incentivos adecuados a las empresas, el apoyo que le estamos brindando a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan incorporarse al comercio electrónico, que puedan reconvertirse. Un ejemplo claro que hemos estado trabajando de la mano con el sector empresarial es el sector textil, en donde, como dicen, de las crisis surgen oportunidades, y ellos identificaron la producción de insumos médicos como un área en donde reenfocar sus esfuerzos. Así que como gobierno esa es otra línea de trabajo en la que nos encontramos trabajando. Continuamos apostándole al sector de innovación, que ya veníamos trabajando, ya teníamos un avance de consultas que habíamos hecho con más de 50 empresas para poder identificar cómo posicionarnos como país para poder vender servicios al exterior en el área de tecnología e innovación, y que El Salvador sea visto como un lugar en donde, así como hay centros de llamadas, los call centers establecidos, así como hay empresas de procesamiento de datos, ¿cómo podemos hacer para que más empresas con un capital humano calificado y entrenado, pues ese sea uno de los incentivos para poder atraer más inversión? Así que ese es un mensaje que sí quisiera compartir con la población. Nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados, no nos hemos enfocado solo en la mitigación de la crisis, hemos estado trabajando en esta área. Y la última que quería compartir era que también estamos trabajando de la mano con las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea para poder identificar aquellas áreas de mejoras para que en un sentido transversal, desde una perspectiva país, para que en el momento que El Salvador tuviese que enfrentar otro desastre natural, pues nosotros estemos en una mejor posición para hacerlo, y no en la vulnerabilidad que nos encontraron las tormentas Amanda y Cristóbal. Así que esas son las distintas líneas de trabajo. Sí. Y cada una pues requiere de un trabajo interinstitucional. Contamos con el apoyo y el compromiso de todas y cada una de las instituciones de gobierno, lo que hace que el trabajo sea más fácil, pero que también que podamos tener un mayor impacto. Ayer escuchábamos en este mismo espacio al presidente de la Asamblea Legislativa, y él hablaba de por qué no se ha dado pues un nuevo periodo de cuarentena. Él decía de que no se puede continuar dando largas al proceso de activación de la economía. Obviamente, me imagino que ustedes como ejecutivos pues tienen otra perspectiva sobre esto, porque cuando le preguntaba yo, bueno, sobre el tema de los contagios, sobre el tema de las acciones, él decía, mire, no se puede continuar dando largas a este proceso de activación de la economía, porque entonces la gente ya no se va a ver tan afectada por la enfermedad, sino por la situación de pobreza. ¿Cómo ven ustedes esta situación que en determinado momento pues se pone sobre la mesa, y esta disyuntiva en la que salud o economía, qué es más importante? Si nosotros coincidimos y nosotros queremos ver una economía completamente abierta, eso no hay duda de ello. En eso pues compartimos con el presidente Ponce. Sin embargo, es importante que nuestro sistema de salud cuente con la capacidad para poder atender a las necesidades que surjan por una enfermedad
tan difícil y cruda como es el COVID-19. Y además necesitamos contar con una población saludable, productiva. Entonces, en la medida que El Salvador no hubiera tomado todas y cada una de las medidas que tomó, no quisieran imaginarme cómo estuviese el área de salud y estuviese el área económica. El Salvador, por todas las medidas que se tomaron en el momento adecuado y de forma apropiada, hasta ahora nada más ocupa el 8% en el número de contagios si los comparamos con el total de contagios a nivel centroamericano. Así que efectivamente hay un vínculo entre cómo evoluciona el sector, la pandemia y cómo vamos abriendo la economía. Y aquí quisiera aprovechar para hacer un llamado a la responsabilidad. Hemos visto en estos días que por ser vacaciones hay más gente afuera. Desafortunadamente, como gobierno no tenemos las herramientas para poder evitarlo, así claro, que es la responsabilidad de cada uno de nosotros el poder quedarnos en casa, el poder aconsejar a los vecinos, a nuestros amigos de quedarnos en casa y no esperar a tener una tragedia en nuestro hogar y en la familia de otros amigos, en nuestros amigos. Eso es contraproducente y de cierta manera pues irresponsable. Así que quisiera hacer un llamado a aquellas personas que están pensando ir a la playa y exponerse y exponer a los demás, que hagan un examen de conciencia y hacerles ver que esta crisis esperamos no sea por siempre, ¿no? Que tengamos más paciencia de la que ya hemos tenido, reconocemos el esfuerzo que todos han hecho, lo difícil que es estar en casa, pero si queremos que se recupere la economía, si queremos que se recuperen los empleos, que la pobreza no aumente, todo eso está atado al comportamiento de cada uno de nosotros. Así que ese llamado sí es bien importante. Sé que mis colegas han estado mandando ese mensaje, la ministra de Turismo, visitando lugares, y es preocupante. Lo peor que pudiera pasar para nuestra economía es que el número de contagios se incrementara de tal forma que no pudiésemos seguir avanzando en las nuevas fechas del plan de reapertura. Exactamente, precisamente hablando del plan de reactivación de la economía, 20 de agosto es cuando se inicia pues la segunda fase de este plan de activación, pero ustedes me imagino como ejecutivo y usted pues como ministra de Economía están conscientes que esto se puede prolongar aún más si se da un nuevo repunte de los contagios. De hecho, hoy amanecemos con 425 casos nuevos, el promedio de 400 se ha mantenido casi en las últimas semanas y esto pues es un indicador de que estamos lejos de que la curva se aplane. ¿Ustedes han hecho las evaluaciones respecto a que esto podría prolongar más todavía el plan de activación? Desde que nosotros construimos este plan de la mano con el sector empresarial, se determinó que uno de los objetivos principales era salvar la vida de los salvadoreños, proteger la salud de los salvadoreños, y en este sentido quedó claro que los avances en estas distintas fases iban a ir atados a la evolución de la pandemia. El Ministerio de Salud desde el inicio de la pandemia ha estado monitoreando distintos indicadores para poder determinar cuándo es un buen momento para seguir hacia adelante. Ellos monitorean cuál es la rapidez del contagio, cuáles son los índices de letalidad, de mortalidad, cuál es la capacidad que tiene nuestro sistema de salud para poder atender personas con contagios que tengan que verse en la necesidad de ir a un hospital. O clínicas del Seguro Social, en fin, para que el sistema de salud pueda atender a esta enfermedad. Así que en ese sentido, en la medida que nosotros vamos viendo esa evolución y mediante conversaciones de un equipo multisectorial, interinstitucional, es ahí donde se determinará cuándo es el mejor momento de seguir adelante y si el mejor momento es para la fase 2, sería el 20 de agosto de este año. La fase 3, apertura, sería el 4 de septiembre, la fase 4 el 19 de septiembre y la fase 5, cuando esperaríamos que todo llegue a la normalidad, sería el 4 de octubre.
Nuevamente, estas son fechas indicativas, no son fechas, como hemos mencionado antes, escritas en piedra, pero sí comentarles que a la par de este plan de reapertura, como gobierno nos comprometimos a establecer una ventanilla de apoyo para las empresas, para poder apoyarles en esa adaptación a una nueva realidad, a un nuevo contexto, para poder implementar protocolos de bioseguridad, adaptaciones en la infraestructura, pero también para poder brindarles información sobre financiamientos que pueden haber disponibles para las empresas y también en la gestión empresarial, cómo yo mejoro la forma de operar, cómo yo me incorporo al comercio electrónico. Así que en ese sentido, si me permites, Manuel, yo quisiera recordar el número de teléfono al que los salvadoreños, los empresarios pueden llamar para hacer consultas sobre estos temas. Claro. Es el 2590-9000, es el 2590-9000. Aquí tenemos un call center, un centro de llamadas, apoyando a la población en estos momentos que sabemos que son tan complejos desde la perspectiva empresarial. Aparte de eso, desde antes del lanzamiento del plan de reapertura, el Ministerio de Economía ha venido desarrollando capacitaciones en línea de la mano con las mismas empresas, los mismos sectores, organismos internacionales, todos comprometidos a que por medio de la educación y por medio de la capacitación nosotros vamos a enfrentar de mejor forma esta crisis. Estamos trabajando con la Secretaría de Innovación para poder incrementar la oferta de capacitación en el área de tecnología, en donde El Salvador, los salvadoreños ya demostramos que somos, que tenemos la capacidad, que tenemos una mano de obra de calidad en este sector que ahora por la coyuntura mundial se vuelve cada vez más importante. Muy bien, vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales y luego regresamos con más de la conversación que tenemos esta mañana con María Luisa Ayen-Brevé, ministra de Economía, parte del equipo de trabajo del presidente de la República, del Gabinete Económico. Regresamos en cuestión de segundos. Mañana de día jueves, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, conversamos con la ministra de Economía, María Luisa Ayen-Brevé. Estamos hablando sobre la situación económica de El Salvador en medio de esta crisis generada por la pandemia de esta enfermedad, la COVID-19. De hecho, hoy amanecimos con 425 nuevos casos, una curva que sigue subiendo, un incremento de pacientes que están en calidad de sospechosos. De hecho, son más de 20.000 los que están en este momento, casos activos más de 10.000 y una situación pues que cada vez se vuelve más apremiante. De hecho, el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, decía que temía un incremento de casos en estos días en los que la gente tiende a relajarse un poco con motivo del feriado agostino. Obviamente esta es una situación que podría impactar en algún momento la situación económica del país. Me imagino, ministra, que ustedes ya hicieron estas evaluaciones y la comunicación en el gabinete es constante en cuanto a la situación que se está viviendo en salud y lo que esto puede repercutir, digamos, en las actividades que ustedes han calendarizado como gabinete económico. Efectivamente, Manuel, y es por eso la importancia de que nos quedemos en casa. Y quizás pareciera que lo repetimos demasiado, pero desafortunadamente estamos viendo una situación bastante dura dentro del sistema de salud. Yo personalmente he tenido la oportunidad de estar muy de cerca con los colegas del Ministerio de Salud, con el ministro Alaví, con el viceministro Alvarenga, trabajando de la mano para poder determinar en aquel momento cuáles eran las actividades que podían operar en las distintas fases, pero constantemente, cada semana estamos revisando ese avance en el tema de salud. Nuevamente, este plan fue hecho sujeto a cómo iba a evolucionar el área de la salud. Así que en la medida que todos nos podamos quedar en casa, desafortunadamente todos somos vulnerables y todos somos potenciales clientes de este virus. Ninguno de nosotros nos podemos quedar fuera de la posibilidad de ser contagiados, ¿verdad? Así que en este sentido yo nuevamente quisiera
hacer el llamado. Hay un dicho que dicen que las crisis no son por siempre, habrá un final, esperamos que sea el más corto posible. Y en la medida que nuevamente todos seamos responsables, que todos acatemos las medidas que nos invita y nos pide el Ministerio de Salud a acatar, tanto hoy como las que surjan cuando se vaya abriendo el sector transporte, cuando se vayan abriendo otros sectores, pues en esa medida nosotros vamos a poder evitar más muertes en nuestro país y vamos a poder contribuir al lado económico, a que recuperemos ese crecimiento que veíamos antes de la pandemia, que recuperemos esos empleos. Hay personas que están pasando por un mal momento. Pensemos en esas personas que no tienen un ingreso y que son en la medida que nos vayamos estabilizando desde el lado de la salud, de esa medida nosotros también vamos a recuperar nuestras actividades, nuestra competitividad. Y ojalá pues retomemos proyectos tan grandes como los que teníamos esa ambición al inicio de esta gestión, que la seguimos teniendo, que hemos tenido que enfocarnos en otras áreas, pero está en cada uno de nosotros el ser responsables y en poder sacar a nuestro país adelante. Muy bien, ministra, pero ¿cómo definiría usted en este momento la relación con los sectores productivos? Porque obviamente son los que también están soportando el impacto de la pandemia. Sabemos que hay un costo elevado para el gobierno, hay un costo elevado a nivel de sistema sanitario, pero también una situación que se agrava a nivel económico. ¿Cómo definiría usted esa relación y esa comunicación entre ejecutivo con los sectores empresariales o los sectores productivos a nivel general? Sí, Manuel, desde que iniciamos esta administración, tuvimos acercamientos con el sector empresarial a distintos niveles, ¿no? Desde la micro, pequeña, mediana y grande empresa. Tuvimos, aparte de acercamientos, que acercamientos pueden existir siempre, nosotros nos sentamos a la mesa a desarrollar planes conjuntos, y doy el ejemplo del plan de facilitación de comercio. Claro. Fue con el insumo del sector empresarial y con más de tres instituciones del gobierno que nos sentamos a determinar cómo nos volvemos más competitivos, cómo facilitamos el comercio, cómo simplificamos procesos, cómo reducimos tiempo, cómo hacemos que nuestras mercancías se muevan de una frontera a la otra de la forma más expedita. Entonces, fue con esos hechos y acciones concretas que nosotros recuperamos la confianza del sector empresarial, que como sabíamos se había perdido en el pasado, y fueron los mismos informes de organizaciones independientes que muestran que la credibilidad y la confianza que se había creado no se había vivido en este país por más de 10 años. Así que esa misma relación que hemos tenido desde el inicio de esta gestión es la misma relación que estamos teniendo hoy por hoy con el sector empresarial. Nosotros hemos desarrollado protocolos de bioseguridad con ellos por medio del trabajo del Ministerio de Trabajo, valga la redundancia. También estamos brindándoles el apoyo que mencionaba por medio de la ventanilla de apoyo, pero a partir de esa mesa de reapertura también surgen nuevos planes a ser desarrollados en conjuntos, como el cómo reducir el impacto y el contagio del COVID en el sector informal, en los mercados, cómo vamos a trabajar de manera conjunta para una mayor concientización de la población para el cuidado y toma de medidas preventivas, y cómo vamos a trabajar también para en el momento que se llegue a la apertura del sector transporte, cómo vamos a trabajar en conjunto para poder nuevamente reducir la posibilidad de tener un incremento de contagios. Así que estamos completamente cercanos al sector empresarial, tenemos reuniones con el sector empresarial, me atrevería a decir, a diario, forman parte de nuestros mismos equipos de trabajo, y vemos un compromiso de verdad que hay que resaltar, porque a pesar que están pasando por situaciones
difíciles. Ellos están listos para agarrar el lápiz con nosotros y trabajar y contribuir a ese plan de reactivación que nos encontramos ya en ejecución. Así que nos agrada decir que en un momento tan difícil es en un momento en donde percibimos que tenemos una buena relación con el sector empresarial, que el sector empresarial nos busca y nos dicen queremos apoyarlo para lograr esos objetivos de país. Eso aunado al trabajo que venimos haciendo con organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, creemos que es uno de los ingredientes del éxito para que pronto nosotros dejemos esta situación en la que nos encontramos y como suelo decir yo, ojalá que esas proyecciones de caída en nuestro Producto Interno Bruto sean incorrectas, ¿verdad? Sabemos que los técnicos ponen todas sus energías, toda su experiencia en desarrollar estas proyecciones. El Banco Central de Reserva estima que el Producto Interno Bruto podría caer entre 6.5 a 8.5 este año. Nosotros, desde el punto de vista del Ministerio de Economía y el Gabinete Económico, estamos haciendo todo para que esas caídas no sean tan pronunciadas como se proyectan. Lo mismo la CEPAL proyecta una caída del 8.5, pero en lugar de preocuparnos, estamos ocupándonos y estamos retomando proyectos con nuestra diáspora que ya veníamos trabajando desde antes de la crisis. El tema de incremento en la inversión, tanto local como extranjera, el incremento de la producción, de nuestras exportaciones, es algo en que nosotros ya veníamos enfocándonos con planes de aprovechamiento de tratados comerciales con países como Corea del Sur, Estados Unidos, la Unión Europea, el brindarles herramientas de inteligencia comercial a nuestras empresas. Sí. Creemos que hemos identificado, estamos seguros más bien, que hemos identificado cuáles son esos ingredientes que se necesitan para que nosotros podamos crecer. Ahora, es un momento difícil y lo reconocemos, las remesas cayeron significativamente, especialmente al inicio de la crisis en marzo y abril, pero afortunadamente esas proyecciones que se tenían que las remesas podían llegar a caer hasta un 25% en nuestro país, pues vemos que eso no se está cumpliendo, sino lo contrario. Ya en junio vimos un incremento positivo de las remesas que rondaba alrededor del 9.7%. Si nosotros comparamos lo que se había recibido de remesas en el 2019 con lo que hemos recibido a la fecha, nada más vemos una caída del casi 8%. Así que todas estas señales y el hecho de que sabemos que el salvadoreño los salvadoreños somos personas trabajadoras, dedicadas, comprometidas, perseverantes. Ese es nuestro activo más preciado y nosotros estamos convencidos que el crear un entorno apropiado, aunado a ese activo tan importante que tenemos, accesos a mercados mediante nuestros tratados de libre comercio, una ubicación geográfica muy beneficiosa para nuestro país. Todos estos elementos nos hacen pensar que si la demanda internacional se va restableciendo y que si existen estas condiciones, pues nosotros no vamos a ver ojalá no veamos hechas realidad esas proyecciones, a veces muy pesimistas, que algunas instituciones pues publican. Nosotros estamos comprometidos a que esas caídas que la mayoría de países del mundo verá al finalizar de este año, pues nosotros estamos comprometidos a que sean las menores posibles. Ministra, hay elementos importantes que han surgido durante la pandemia y es la reconversión de algunos negocios, el buscar innovación para mantenerse a flote en medio de un mercado que obviamente está siendo golpeado por una crisis. Hemos visto cómo ha surgido pues mucho el teletrabajo, el trabajo de las casas. Hemos visto también cómo ha surgido las ventas a nivel de electrónico. Hemos visto cómo mucha gente está tratando de reconvertir sus negocios para evitar pues irse a la quiebra. ¿Cómo ven ustedes esto y cuáles serían las apuestas de El Salvador en estos puntos en los que hemos visto pues un resurgimiento de algunos pequeños negocios que han tratado pues de mantenerse respirando en medio de una situación en la que el agua pues sigue subiendo? Sí, como gobierno estamos comprometidos a apoyar a todos los sectores. Sabemos que hay unos sectores que se están viendo más afectados por su naturaleza,
Doy el ejemplo del sector turismo. Claro. Es ahí donde estamos trabajando de la mano con la ministra Valdés para poder identificar fondos de los cuales se puede inyectar liquidez al sector, pero también, como bien mencionas, Manuel, es una época de reconvertirnos, de ser creativos, y ya lo estamos viendo suceder, como mencionaba antes, el sector textil. Es un área clara, en donde El Salvador ya tenía un potencial. El Salvador fue nada menos uno de los primeros países en Centroamérica en decirles: aquí está el producto de calidad que usted necesita, a compradores en Estados Unidos. Hemos estado en contacto directo con compradores estadounidenses para promover de la mano con el sector empresarial nuestros productos. Así que ahorita, como mencionaba antes, de las crisis existen oportunidades. Va a haber necesidad de inyección de liquidez, pero va a haber necesidad de adopción de nuevas tecnologías, va a haber necesidad de adopción de nuevas formas de vender y comprar. Por ejemplo, nosotros prevemos que el comercio electrónico será la forma más utilizada de poder hacer transacciones. Así que por eso es que estamos comprometidos a trabajar con todas esas empresas que sabemos que están pasando por un momento difícil, pero que creemos que si tienen el acompañamiento del sector público y si le facilitamos en lugar de obstaculizar, que es lo que hemos visto que ha sucedido en el pasado, y formamos equipo, de esa forma nosotros vamos a poder fomentar esa reconversión nuevamente, con un salvadoreño comprometido, con un salvadoreño creativo, con un salvadoreño perseverante, y aquí pues hacer un llamado a nuestro sector bancario, a nuestro sistema financiero, tanto bancario como no bancario, a brindarles esas oportunidades de financiamiento a las empresas, porque en los mismos beneficios de las instituciones financieras está el que las empresas salgan adelante. Así que este es un trabajo y un esfuerzo de todos. En la medida que todos contribuyamos, vamos a poder, ojalá, ser el ejemplo de aquel país que tomó las medidas en materia de salud en el momento apropiado, y que fuimos además tomando esas acciones que nos van a llevar a una recuperación más pronta que otros países. Otro tema que es bien importante resaltar y que forma parte de las iniciativas en materia de reactivación es la inversión que se podría generar mediante el trabajo conjunto con nuestra diáspora, por ejemplo, pero también el poder trabajar en más socios públicos privados, en poder trabajar en concesiones. En fin, ahorita llegó el momento de buscar todos aquellos mecanismos de innovación, innovadores de financiamiento, que nos van a permitir poder contar con esa liquidez que desafortunadamente, como sabemos, hemos recibido un país con un alto nivel de endeudamiento. Sí. El fideicomiso que estamos prontos a lanzar no va a ser la solución ni va a poder atender al 100% de la población, y es por eso que tenemos que pensar y estamos ya desarrollando mecanismos alternativos para que las empresas que están naciendo hoy por hoy, que ven oportunidades, puedan tener esa inversión, ya sea del gobierno, del sector privado o de ambos. Ahorita es el momento para potenciar nuestra creatividad, salir de una mentalidad quizás limitada, y que todos colaboremos. En la medida que eso suceda, en esa medida nosotros vamos a poder demostrarles al mundo que hemos aprovechado esas fortalezas que tenemos como país y las hemos exponenciado y potenciado con el apoyo del gobierno. Ministra, ¿cómo está el comportamiento de las exportaciones y de sectores como el textil? Porque obviamente sabemos que esto no depende solo, digamos, de las condiciones de El Salvador, sino también de la demanda que existe en otros mercados.
Estados Unidos pues es una economía que está emproblemada. De hecho, estábamos leyendo reportes que salen esta mañana donde dice que se ha agudizado el tema de las pérdidas de trabajo en diferentes puntos de Estados Unidos. Obviamente esto hace caer la demanda de muchos productos que llegan del extranjero. En el caso nuestro, ¿cómo está, digamos, el sector exportador y cómo está esa demanda del sector textil, que obviamente depende mucho del comportamiento de mercados como el de Estados Unidos? Sí, Manuel, has tocado un punto bien importante, y es el hecho de que nuestras exportaciones están muy vinculadas al mercado estadounidense y todas nuestras exportaciones en general, más del 85%, su destino es Estados Unidos y Centroamérica. Así que en ese sentido esta es otra área que nosotros ya veníamos trabajando, y es en poder diversificar el destino de nuestras exportaciones justo por situaciones como estas, en donde si nuestro comprador se ve afectado, nosotros nos volvemos más vulnerables. Así que es por eso que estamos trabajando en un plan de aprovechamiento de nuestros tratados con Corea, por ejemplo, claro, en donde ya hay productos salvadoreños que han mostrado ser exitosos. Pero regresando a la pregunta de nuestras exportaciones, si nosotros comparamos todos los ingresos de divisas que tuvimos por las exportaciones del 2019 a junio y con las que hemos tenido a junio de este año, del 2020, nosotros hemos visto una caída drástica, una caída del 27.6% aproximadamente, y es aquí donde nosotros vemos que las oportunidades de reconversión, la oportunidad de trabajar abriendo nuevos mercados para el sector textil, que es algo que ya estamos trabajando, acompañándoles en esa búsqueda de mercados por medio de herramientas de inteligencia comercial con las que ya cuenta el Ministerio de Economía y Proesa. En esa medida nosotros estamos haciendo todo lo posible para que al final del año esa caída no sea tan drástica. Estos números eran de esperarse, habían empresas que no operaban en los últimos meses. Es decir, que no es una sorpresa tener una caída de esta magnitud, pero sí nosotros estamos seguros que de recuperarse la demanda internacional y de trabajar de la mano con el sector empresarial, brindarle las oportunidades las facilidades que necesitan, eliminar la burocracia para poder reconvertirse, todo eso va a hacer que estas cifras que vemos hoy por hoy, especialmente para el sector textil, que genera más de 80,000 empleos en nuestra economía, pues va a ser importante esos dos aspectos, ¿verdad? Que nosotros podamos facilitarles la reconversión, sí, la creatividad de las mismas empresas, pero también que la demanda internacional pues se vaya restableciendo poco a poco. Ministra, ¿cómo ve usted el panorama en el mercado de combustibles, el mercado de los hidrocarburos? Hemos visto que de pronto, bueno, hubo una caída y luego viene un ascenso. Hemos visto movimientos que se han dado en el tema de los hidrocarburos que de pronto dieron un respiro al bolsillo de mucha gente y de pronto pues empiezan otra vez a subir. ¿Cómo ven ustedes el panorama en los meses venideros en cuanto al comportamiento del mercado de hidrocarburos? El precio de los combustibles y el petróleo como observamos en el mes de abril específicamente, pues mostraron disminuciones históricas que creo que todos los que estamos hoy por hoy aquí no habíamos visto reducciones de esa magnitud. A medida que el confinamiento, las medidas de confinamiento se van relajando, pues y que la demanda se va incrementando, esto tiene una influencia en el precio del petróleo y por ende en el precio del combustible, y lo que hace que a la fecha, a este mes, nosotros veamos precios del petróleo que son el doble de lo que habíamos visto en abril, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, sí se ha visto un incremento significativo en los últimos meses, pero nosotros esperaríamos que en los próximos meses el precio continúe estabilizándose, continúe la alza, pero esperamos que estos incrementos no sean significativos.
Ahora, Sí. nuevamente esto no depende de las medidas que se puedan tomar a nivel interno, depende de eventos que también se den a nivel internacional, y es por eso que estamos constantemente monitoreando, pero esperaríamos que el incremento en los precios del combustible y del gas licuado del petróleo pues no sean tan altas, porque eso sería en detrimento o incrementaría los costos Claro. que las empresas tienen, y que sabemos que las empresas han pasado por momentos difíciles. Los costos pueden incrementar por la adopción de medidas de bioseguridad, los costos pueden aumentar por el transporte que ellos pagan y está incrementándose por el transporte que pagan para sus trabajadores. Entonces, nosotros esperamos que estos incrementos no sean tan altos, que vayan aún más a encarecer la producción de bienes en el país. Ministra, obviamente cuando compramos combustible pagamos, digamos, el mantenimiento que se da a las calles a través de Fovial, y también se ha estado pagando el tema del subsidio pues al transporte. Hablamos del impuesto que se conoce como el Cotrans. Hay una denuncia de algunos diputados que dicen que el gobierno siguió cobrando el Cotrans a pesar de que la ley que lo amparaba venció en junio. ¿Tienes algún comentario sobre esto? Sí, Manuel, desafortunadamente los proyectos de ley que estaban en la Asamblea Legislativa sobre esta materia, que digamos, autorizan estas recolecciones de impuestos, desafortunadamente, al no existir un mismo sentido de emergencia, de urgencia en el órgano legislativo, no se aprueba, y esto pues lleva a esta coyuntura del cobro del Cotrans, pero la buena noticia es que como gobierno nosotros hemos presentado una legislación, el Viceministerio de Transporte, y esa legislación haría que estos cobros sean retroactivos, y en esta medida pues no habría ningún inconveniente. Desafortunadamente el sentido de urgencia, de acciones que se deben de tomar, por ejemplo el fideicomiso que pasó semanas y semanas en la Asamblea, y este proyecto, este anteproyecto de ley, pues son ejemplos de que no llevamos el mismo paso, y por eso es que nos vemos en situaciones como estas. Muy bien, ministra, le queremos agradecer que nos haya pues cedido parte de su tiempo en esta mañana de jueves 6 de agosto. Como decíamos, se tendría que ser un día pues feriado en El Salvador por las festividades patronales, pero obviamente decíamos, estamos en un momento extraordinario, y esto implica pues que las instituciones se mantengan trabajando, y que sus titulares, en este caso como usted, pues también se mantengan trabajando, porque pues hay muchas cosas que atender. Gracias por estar aquí, ministra. Gracias, Manuel. Es un gusto estar acá esta mañana, haber estado acá esta mañana contigo y con todos los salvadoreños que nos sintonizan. Para nosotros es bien importante que sepan que estamos del lado de ustedes, que estamos para acompañarles. Ese es el mandato que hemos recibido del presidente Nayib Bukele. Muchas gracias. Buen día, ministra. Bueno, vamos nosotros a una pausa comercial, y cuando regresemos más con los equipos de Noticiero Hecho vamos a tener más reportes del tráfico y otros temas que usted pues necesita conocer en este día jueves. Regresamos.